Vamos al consejo de la palabra del Señor y vamos a estar teniendo nuestra enseñanza en la escritura central que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del versículo del 1 al 11. Van a estar saliendo los versículos en las pantallas y también vamos a estar viendo algunas escrituras añadidas, pero simplemente yo creo que usted las escuche. Si puede apuntar, tomar notas, puede hacerlo, pero esta va a ser la escritura de enseñanza o de meditación el día de hoy. Doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad, aunque en el mundo secular pueden empezar o llamar que esta semana inicia la Semana Mayor, la Semana Santa, hay diferentes nombres que se les ha dado, pero todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, sabemos que todos los días son especiales y cada día igualmente nosotros dedicamos lo mejor y lo excelente para nuestro Dios y nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Así que incline su rostro y vamos a dedicar este tiempo al Señor. Padre Dios, el día de hoy estamos sumamente agradecidos por tu bondad y tu misericordia. Ahora nos vamos a exponer a tu palabra y pedimos que sea tu palabra hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestra mente, hablando también a nuestras intenciones, Señor, a nuestras motivaciones, y que seas tú el centro de nuestra vida. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, todos estos domingos hemos estado meditando en nuestra serie que se llama Más allá de la cruz. Porque nosotros que hemos venido al conocimiento de la verdad, hemos entendido que nuestra salvación no queda culminada o terminada en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos a través de la Escritura que Jesucristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó, que se presentó a los discípulos igualmente, que ascendió a los cielos y que Él va a volver. Así que nuestra serie la hemos titulado Más allá de la cruz, porque nuestra jornada terminará cuando usted y yo estemos delante del trono del Señor, exaltándole, glorificándole. Hasta ahí será nuestro final. Así que hemos estado hablando de la necesidad de un Salvador. Hemos estado hablando de la humanidad del Salvador, que necesitaba ser humano como nosotros, pero a la misma vez divino y santo, y como en Jesucristo, en la encarnación de Jesucristo, nosotros podemos tener este Salvador y entender la humanidad de nuestro Salvador, que fue humano, como dice el libro de Hebreos, que fue tentado en todo sin pecado, que Hebreos también dice que no hay ninguna adversidad que usted y yo vayamos a pasar que Él no la haya enfrentado y que no la haya vencido. Así que damos gracias a Dios por nuestro Salvador Jesucristo, y en la humanidad igualmente Él vino y conquistó lo que nosotros no podíamos conquistar, que era el pecado. Ahora Él nos liberta, nos hace libres del pecado. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por esa bendición? Así que el día de hoy vamos a hablar del linaje profético de este Salvador, o podemos hablarle el Rey Salvador, y como estamos estudiando en nuestras clases acerca de la gracia, también podemos hablar la gracia encarnada en la persona de Cristo Jesús. Podemos mencionar o podemos dar diferentes títulos a ello, pero yo quiero hablar del lenguaje profético. ¿A qué me refiero? A que el nacimiento de Jesús fue todo profético. Estuvimos viéndolo, ya hemos estado estudiando desde Génesis, el protoevangelio, que desde antes se viene proclamando el evangelio o la salvación del ser humano. Pero no solamente fue profetizado, sino que también fue cumplido. Pero más hermoso, que no simplemente fue cumplido, sino que también hay una profecía que vendría de un linaje, igualmente de un sacerdocio, igualmente sería rey. Y eso es lo que yo me quiero enfocar el día de hoy, el linaje profético, un rey salvador. Y el libro de Mateo, ya siempre de paréntesis, el libro de Mateo no simplemente está enfocado
en dar la historia de Jesús, sino que está enfocado a dar la identidad de quién es Jesús. Y escuche bien, Mateo no enfatiza el aspecto de un triunfo o una victoria del rey mesiánico, sino que Mateo presenta a Jesús como aquel rey humilde que viene en paz montado en un pollino. Y al final vamos a ver igualmente la gran victoria de este rey que se introduce a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino en señal de paz y de reconciliación. Pero llegará un día que él volverá nuevamente, pero ya no va a cabalgar en un asno. Y vamos a ver al final de ello. Así que cuando hablamos de el linaje profético de Dios, estamos hablando del reinado de Jesucristo. Pero yo quiero que volvamos simplemente en plataforma a recordar lo que hemos estado estudiando. Todo inicia desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Usted ya se lo ha de saber de memoria cuando Dios pone enemistad entre la serpiente y la mujer. Habla de simiente, del producto del vientre de la mujer. En Lucas 1:31 al 33, cuando el ángel habla a María, igualmente él le dice: tú vas a concebir, tú vas a dar a luz, y a quien vas a dar luz, a él se le va a dar el trono de David su padre, y no solamente el trono, sino que él va a reinar y su reino no tendrá fin. No solamente en Lucas 1:31 habla en referencia a este linaje profético, sino que también en Lucas 18:37, cuando Jesús es presentado a Pilato, que vamos a verlo el fin de semana que entra, igualmente Pilato le pregunta a Jesús y le dice: ¿eres tu rey? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y Jesús hace referencia de su reino igualmente. Y cuando Jesús hace referencia a su reino, tenemos que recordar que cuando Juan el Bautista fue decapitado, Juan el Bautista predicaba y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez Juan termina su ministerio, es decapitado, Jesús escucha que ya Juan ha terminado su ministerio, entonces Jesús inicia su ministerio terrenal y él empieza a predicar o a continuar la predicación de Juan el Bautista, y Jesús empieza a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros vemos en toda la narrativa histórica de la persona de Jesús, nosotros podemos ver que viene el linaje de Dios, o del linaje del rey profético igualmente en toda esta historia. Y no solamente Pilato, cuando le pregunta al Señor Jesús si era rey, sino que igualmente Pilato lo confirmó. Lo confirmó cuando fue crucificado el Señor Jesús. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Algo interesante, que mientras yo meditaba esto, y dice que lo escribió en hebreo, en griego y en latín. Así que ya todos nosotros los latinos estábamos allí en la cruz. Yo estaba meditando y dije: qué interesante. Este personaje, Pilato, escribe: Jesús, el rey de los hebreos, igualmente el rey de los griegos y el rey de los latinos. Cuando dicen: impresionante. Bueno, claro que el castellano que hablamos ahorita es mucho diferente al latín, pero igualmente Pilato lo confirmó. Pero igualmente los líderes religiosos se molestaron y dijeron: no, quita eso que Jesús es el rey de los judíos. No lo es, nosotros no lo aprobamos, decían los religiosos en el tiempo de Jesús. Y Pilato dice: está escrito y así se va a quedar. Algo interesante también de un personaje que habló del reinado de Jesús, y que muchas veces nosotros conocemos esta historia, pero no le hemos puesto atención. ¿Qué decir de aquel delincuente que estaba al lado de la cruz de Jesús? Cuando este delincuente estaba en la cruz, igualmente, su compañero empieza a reclamarle a Jesús y le dice: si realmente tú eres quien dices que tú eres, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros mismos. Y el otro compañero le dice: hey, cállate, porque nosotros justamente estamos sufriendo, pero él ningún mal ha hecho. Y luego hace una petición y le dice: Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Interesante que no cabe duda, para estar viendo esta confesión, no me cabe la menor duda que este hombre malhechor, ladrón, había andado entre las filas de la multitud escuchando las palabras del Señor Jesús. No dudo que este ladrón había escuchado hablar de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su reinado. No cabe duda que este ladrón, este personaje, había escuchado acerca de la predicación del reino de los cielos, y estando él en la cruz del Calvario, él tuvo fe en la persona que estaba ahí crucificada. Yo quiero que usted pueda meditar en profundidad y lléveselo a la casa. Este ladrón pudo haber dicho: Jesús está en la cruz del Calvario, su final es mi final. Yo voy a morir, él va a morir, pero él tuvo más fe. Él sabía que Jesús no quedaría en una cruz clavado, sino que él resucitaría el tercer día. No cabe duda que este ladrón había escuchado a Jesús, que él moriría, pero al que tercer día regresaría. Y en él, en una convicción, le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando tú vengas en ese reino que tú predicas. El ladrón creyó en la persona de Jesús como el rey y se sometió aún en la cruz al señorío de Cristo. Vamos a la escritura central, ¿les parece? Mateo, capítulo 21, versículo 11. Mientras usted lo encuentra ahí, simplemente déjeme darle un panorama histórico de lo que estaba sucediendo. Bueno, y se aproximaba la fiesta de la Pascua, la fiesta del Cordero. Y podemos hablar desde el Éxodo, desde cuando ellos salieron de Egipto, pero no vamos a entrar en ello. Pero simplemente se iba a celebrar una fiesta. Entonces venían judíos de muchas partes del mundo. Por eso cuando fue crucificado estaban en griego, en hebreo, en latín, porque se venían de muchas naciones a celebrar la fiesta de la Pascua. Pero no solamente eso, sino que según los historiadores dicen que aproximadamente en aquel tiempo llegaban como 2 millones de extranjeros. Pero estos extranjeros también se expusieron a las enseñanzas del Señor Jesús en el tiempo que ellos estaban llegando. Pero algo muy tremendo y peculiar sucedió. Que durante ese tiempo el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Así que Jesús se encontraba igualmente en Betania y se iba a dirigir hacia Jerusalén. Y cuando ellos iban dirigiéndose hacia Jerusalén de Betania, es cuando empieza a surgir toda la narrativa que nosotros vamos a meditar el día de hoy. Esto es lo que estaba sucediendo alrededor. Las multitudes habían visto a Jesús resucitar a Lázaro. Las multitudes habían visto a Jesús levantar al paralítico, ver los ciegos, oír. Así que ahora se aproxima una oportunidad para proclamar y declarar a Jesucristo como el Rey. Vamos a la escritura. Dice el versículo 1, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadlo y traédmelo. Y si alguno os dijere algo, decid al Señor, o decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. En otras palabras, el Señor los necesita, cuando termine te los va a regresar. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta escritura se está refiriendo a Zacarías 9:9, la vamos a ver más adelante. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Un paréntesis, esta canción ya la habíamos escuchado antes, y esta canción la escuchamos mucho en el tiempo de Navidad. En otras palabras, estos personajes ya habían, o podemos decir, los ángeles anunciaron a los pastores y decían: hosana en las alturas, paz a la tierra, a los hombres. Y ahora estos personajes están igualmente aclamando: hosana en las alturas. Versículo 10: cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a ver unos puntos de observación. Primero, lo que observamos en esta escritura es que los discípulos, hubo obediencia y fe en ellos. Van llegando a Jerusalén y a Jesús se le ocurre la grandísima idea de pedir, o si se puede decir, pedir un par de asnos, o la asna y su pollino. Jesús simplemente manda a sus discípulos. Los discípulos pudieron cuestionar a Jesús y decir: Jesús, ¿por qué nos mandas? Esos no son nuestros. Pudieron tener alguna excusa. O podemos ver, Jesús, dame otra tarea más grande, más importante. Ir por un par de bestias no es tan importante. Pero el punto principal que yo quiero dejar en su mente es, haciendo una observación en esta escritura, cuán importante es la obediencia y la fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos no hubiesen obedecido, no se hubiese cumplido la promesa que hay en Zacarías. Los discípulos van y obedecen, y la profecía la vemos que se va a cumplir. Es importante, mi amada familia Fon en español, la obediencia y la fe en lo que Dios ya nos ha encomendado en su escritura. No podemos hacer menos ninguna tarea que usted y yo tengamos que realizar o que Dios nos ha mandado hacer. Es una tarea muy importante estar adorando al Señor. Es una gran responsabilidad estar aquí enfrente, adorar y exaltar al Señor, invitarlos a ustedes a ser parte de ello. Es muy importante, los hermanos que están allá en la puerta, es muy importante su trabajo, el recibir a la gente, mostrar una sonrisa hacia la gente, es muy importante. Es muy importante a nuestros jovencitos que están allá pasando la letra de los cantos, es importante. Todo lo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, para el reino de los cielos es sumamente importante, y cada cosa, cada actividad que nosotros realizamos, el Señor está cumpliendo un propósito. ¿Cuál es ese propósito? De edificarnos los unos a los otros. Segundo, ¿qué podemos observar también en esta narrativa bíblica? Nosotros podemos observar una reacción. Cuando nosotros vemos en la escritura, la gente reaccionó. ¿Por qué reaccionó estas personas? Porque creyeron, habían oído, habían escuchado, y por eso actuaron. Usted y yo, mis amados hermanos, nunca vamos a actuar, nunca vamos a obedecer si nosotros igualmente no hemos confiado. Los discípulos confiaron en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellos accionaron, tuvieron fe, obedecieron y accionaron y fueron. Hay una reacción igualmente en los discípulos de Jesús. No simplemente hubo una reacción en los discípulos, sino que la reacción de los discípulos provocó reacción entre la gente que estaba alrededor. Es muy importante, mis amados hermanos, que como familia espiritual, usted está consciente que usted está haciendo influencia a alguien más. Que hay personas que nos están viendo, nos están observando. Y podemos ser buena influencia o mala influencia. Aquí en esta escritura podemos ver que los discípulos producieron su obediencia de ir y traer el asna y el pollino,
su obediencia trajo cumplimiento de una profecía. Entonces esa obediencia, cuando Jesús monta esa asna, monta ese pollino, entonces la gente tiene una reacción. Es muy importante, amada iglesia, que nosotros estemos siguiendo y obedeciendo la voz de Dios, que es su escritura, para que podamos nosotros dirigir bien a nuestras familias, bien dirigir en nuestro matrimonio, dirigir a nuestros hijos. Es muy importante que nosotros podamos estar conscientes de que yo estoy siendo ejemplo para alguien, o para bien o para mal, pero usted está siendo ejemplo. Hubo una reacción, no simplemente en los discípulos en su obediencia, sino que también produjo una proclamación. Esta reacción de obediencia produjo una proclamación. ¿Qué fue la reacción de la gente? La gente empezó a cantar: Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana, y empezaron a proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Amada familia Fon en español, que cada vez que nosotros hablamos, que nosotros actuamos, que las personas que estén a nuestro alrededor puedan glorificar el nombre de Dios, porque nosotros estamos dando esa influencia a los que están a nuestro alrededor. Que cada vez que nosotros estemos en el trabajo, en la casa, ayer oí una anécdota y me llamó mucho la atención y me pegó así, hablando de asnos, me pegó como patada de mula, como dicen. Porque dice que fue el pastor con su familia a la iglesia, como siempre. Entonces, y tuvieron un orador especial y predicó y hizo todo lo que tenía que hacer en esa conferencia, pero al final le dice la hija pequeña de 5 años, voy a usar mi ejemplo, de 5 años, dice: Daddy, come over here, let me show you something. Déjame enseñarte algo. Lo lleva a un cuarto. Y vio que en ese cuarto, cuando entra, dice, entró al cuarto y vio todos los juguetes de la niña, los monos de peluche de ella, y dice: ¿pero qué están haciendo tus cosas en este cuarto? Y la niña dice: es que me gusta más el papi de la iglesia que el de la casa. Así los dejo de tarea. Que nosotros igualmente seamos genuinos, tanto en la iglesia, con nuestros hermanos, como en la casa. Que nuestro estilo de vida igualmente lleve a otros a la proclamación y a la exaltación del nombre de Cristo. Dios nos libre como familia espiritual. Dios me libre a mí como pastor, que mis acciones, mis actitudes y mis palabras blasfemen el nombre de Dios. Dios nos libre a cada uno de nosotros como miembros de la familia hermosa de Fon en español, llevar a otras personas a maldecir el nombre del Señor. Puede levantar su mano y decir: Señor, líbrame de ello. Líbrame de ello, Señor, que tu nombre sea blasfemado. Al contrario, usa mi vida para la que personas puedan glorificar tu nombre. Cuarto, hubo reacciones interrogativas y también afirmativas. ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando entró a Jerusalén, siempre vamos a tener esta clase de personas. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Cree? ¿Quién es este? Interesante. Que cuando a usted se acerque una persona y le diga: ¿quién es Jesús? Por favor, mira mis problemas que tengo, mira mis necesidades, y tú vienes a hablarme de Jesús. ¿Quién es Jesús? Mira mi enfermedad, mira mi necesidad. Tú vienes hablándome de Jesús. ¿Quién es este Jesús? ¿Se ha topado algunas personas así? Yo sí. Y esto no es nuevo, porque en la entrada triunfal a Jerusalén hubo personas que interrogaron, tal vez por ignorancia, tal vez por coraje. ¿Qué se cree este? Pero también hubo una reacción. Esta pregunta reaccionó, hubo reacción en otras personas y fue una palabra afirmativa. Y ellos decían: hey, este Jesús es el profeta. Este Jesús es de Nazaret, es de Galilea. En otras palabras, nosotros conocemos quién es Jesús. Mi pregunta hacia usted es:
¿usted sabe quién es Jesús? Si alguien a usted le pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Usted podría decir quién es Jesús? Si alguien viene a usted y le pregunta, cuéntame de Jesús, ¿qué podría usted decir de Jesús? ¿Hay una historia en su vida que usted puede contar acerca de Jesús? Hubo gente que interrogó, pero dieron una respuesta. Ellos conocían quién era Jesús. Así que, amada familia, Forni en español. Ahora, mis hermanos, pues se le acabó la pila a este. No tiene pila este y no tengo pila yo, no sé qué está pasando. Bueno, el asunto es, hermanos, que nosotros tenemos que estar conscientes de cualquier reacción que nosotros estamos reaccionando o llevando a cabo a lo que están a nuestro alrededor. En aplicación, ¿cómo podemos aplicar este principio de enseñanza? ¿En cuál de estos dos grupos se encuentra usted el día de hoy? ¿En los creyentes o los incrédulos? ¿En los que interrogan o los que dan una referencia acerca de Jesús? Hay dos grupos de personas. Vamos a estar en alguno de ellos, no podemos estar en medio. ¿En cuál grupo de personas usted se encuentra? ¿Se encuentra en el grupo de personas que provoca alabanza, adoración a Dios? ¿O está en el grupo de personas que provoca blasfema delante del Señor? ¿O está en el grupo de personas que cuando hay una interrogativa acerca de Jesús, usted puede con gracia y sabiduría poder demostrar quién es Jesús? ¿Está en el grupo de los discípulos que obedecieron a Jesús? ¿Está usted obedeciendo la palabra del Señor Jesús en este momento? ¿Sus acciones están glorificando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué respuesta nosotros podríamos dar a aquellos que nos preguntan en relación a mi persona? Cuéntame de Jesús. Si alguien se acercara a usted el día de hoy, el día de mañana, ¿qué es mi oración? Si alguien se acercara y dijera, o le preguntara a usted, cuéntame de Jesús. Necesito oír de Jesús. ¿Qué podría usted decir acerca de Jesús? Yo quiero que usted esté preparado para ese momento. ¿Está listo usted para dar una respuesta a la persona que le pregunte quién es Jesús? ¿O qué puede hacer Jesús a mi persona? Miren, para que usted pueda tener una idea de qué pueda contestar. Cuando estas multitudes cantaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, esta palabra Hosana, 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 significa sálvanos, Señor. En otras palabras, es una petición. Hosana, gritaban, Hosana, Hosana. En otras expresiones decían, sálvanos, Señor, sálvanos. Tú serás nuestro rey. Claro, que con las credenciales que el Señor Jesús tenía, era muy fácil proclamar a Jesús como rey, pero Jesús no andaba buscando la promoción de ser rey terrenal. Jesús conocía y venía a dar a conocer su reino. Así que cuando alguien le pregunte acerca de Jesús, usted puede decirle, Jesús es el único que puede salvarte de la condenación del pecado, de tu necesidad. En momentos difíciles Jesús puede y tiene la oportunidad de estar presente si Él es tu Salvador. Y no simplemente eso, la palabra Hosana significa sálvanos, Señor, sino que también es alabanza, acción de gracias por la salvación. En otras palabras, aquellos que hemos experimentado la salvación en Cristo Jesús a nuestra vida, nosotros podemos decir Hosana, Hosana, Hosana. En otras palabras, estamos exaltando, estamos dando gracias a Dios por la salvación que ha provisto a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir el día de hoy Hosana? ¿Puede decirle, sí, Señor, Hosana? Hosana, gracias por mi salvación, gracias por ser mi Señor y ser mi Salvador. Concluyo con esto. Zacarías 9:9, esta es la profecía que habla Mateo. Y en Zacarías él está diciendo al pueblo, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
escuche bien, yo subrayé la palabra o esa oración. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En otras palabras, mis amados hermanos, esa palabra de Zacarías se cumplió en Jesucristo. Y Jesucristo entró en un asno o en un asna, porque en el tiempo antiguo, cuando un rey llegaba a una ciudad y llegaba en son de paz, montaba en un pollino. Era señal de que yo vengo en paz, vengo a reconciliar. Y cuando Jesús entra a Jerusalén en un pollino, la palabra del Señor dice que Él vino a reconciliarnos con Dios porque estábamos enemistados con Dios. Ahora Él viene a depositar y traer paz a nuestra vida. El Rey Jesús ya entró a Jerusalén. El Rey Jesús ya entró a este mundo, cabalgando en un pollino, trayendo paz a la humanidad. Ahora la humanidad, el hombre, el pecador, puede estar en paz con Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo puede traernos paz delante del Señor. Pero no todo termina ahí. Él ya vino a reconciliar el mundo. Pero en Apocalipsis o en Revelación, capítulo 19, versículo 11 al 16, dice de la siguiente manera: entonces viene el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia que juzga. ¿Qué decía Zacarías? Él vendrá en un asno, será justo, será misericordioso, traerá paz. Pero ahora, hablando escatológicamente, hablando en el futuro, el Señor Jesús volverá nuevamente. Por eso estamos hablando más allá de la cruz. Ahora el Señor Jesús regresará nuevamente, pero la próxima vez Él no regresará en un pollino. Ahora Él regresará montado en un caballo blanco, como conquistador, como triunfador, como juez. Ahora la humanidad tiene la oportunidad de estar en paz con Dios. Llegará el momento que ya no va a haber oportunidad, porque ahora Dios será el juez de ellos. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Hablando de Jesús. Estaba vestido de ropas teñidas de sangre, la cruz del Calvario, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan lo hablaba y mencionaba que Jesús es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos, limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. El versículo 16 dice: y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente fue testiga de la entrada de Jesús a Jerusalén. Entró el Rey en una relación de traer paz al hombre. Este es el tiempo en cual la humanidad puede estar en paz con Dios. Pero llegará el momento en el futuro que cuando Jesús venga, igualmente, ahora Él ya no va a venir en paz, sino Él va a venir en poder y gloria, y a juzgar con rectitud a todas las naciones, y aún a todos aquellos que le negaron. El Señor Jesús ahora viene, no solamente Él, realmente dice que todos sus ejércitos montados, imagínense, ejército grande montado en blanco, pero el que viene delante de ellos vestido de blanco, sus ropas manchadas de sangre por amor a la humanidad y traer paz.
pero trae un nombre que dice: Él es Rey de Reyes y Señor de Señores.